6 de octubre del año 2023. Estamos a través de la 102.5 y todas nuestras plataformas, incluyendo también nuestro canal. Es momento del panel de conversación, como todos los días. Saludamos a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Partiendo por Tomás Leighton, sociólogo, ex dirigente estudiantil, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, militante de Revolución Democrática. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, también tenemos a Alejandra Núñez Sorich. Ella es ex intendenta por la región de Atacama y actual tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana. Alexandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Tomás. Un gusto saludarlos. Bueno, harto tema para conversar, cosas que han ocurrido durante esta semana, pero quiero partir y aprovechando también que estamos con Tomás Leighton acá, Tomás, preguntarte por esta reunión que hubo ayer que apunta hacia avanzar hacia un partido único del Frente Amplio. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis, tus perspectivas respecto del futuro del Frente Amplio? En general, ya para luego ir a lo más específico. Sí, la verdad que me llena de entusiasmo y esperanza porque creo que hay una oportunidad de ocupar esto más allá del beneficio que pueda comportarle a la gobernabilidad interna de la coalición de gobierno o el beneficio que pueda significar en términos electorales el año que viene la menor dispersión de partidos que tienen amplias coincidencias, sino que yo creo que esto es parte también de un proceso de definición doctrinaria, más ideológica, que están al debe las nuevas fuerzas que componen la nueva izquierda chilena, ¿cierto? Y que en este ejercicio de unidad se puede tomar como justamente el momento correcto para dar ese tipo de discusiones. ¿Cuál es la doctrina que tiene el Frente Amplio? ¿Qué lo diferencia con otros partidos de izquierda o de centro izquierda en el país? ¿Cierto? ¿Cuáles son las diferencias en el programa que se le propone a los ciudadanos a la hora de votar? ¿Cierto? Todo ese tipo de cuestiones yo creo que aclaran también, es un ejercicio de mayor claridad, mayor transparencia hacia la ciudadanía, y también de la solidez del proyecto político de mediano plazo, ¿cierto? Hasta hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las experiencias internacionales que hay que mirar. Yo lo digo aterrizando ayer en la noche desde Brasil, porque fui invitado al Congreso del Partido Socialismo y Libertad, que es un partido nuevo que relativamente nuevo, no es tan nuevo, pero sí respecto a lo que es el Partido de los Trabajadores en Brasil, es un partido nuevo y que ha sido tremendamente exitoso y hoy día tiene las mayores chances para ganar la alcaldía de Sao Paulo y además hoy día cuenta con una militante de sus filas, ¿cierto? Sonia Guayayara, que es del movimiento indígena, es la primera ministra de los pueblos indígenas de Brasil. Ese son tipos de experiencias que estamos mirando. Lo digo libremente, ¿cierto? No es que yo venga acá a hablar por el Frente Amplio, pero sí como un militante más, creo que muchos de nosotros estamos mirando otras experiencias en el continente y en el mundo que pueden inspirar las ideas que se van a poner sobre la mesa en este proceso de fusión. Alexandra, ¿cómo ves eso tú desde la vereda de la democracia cristiana que actualmente no tienen aliados políticos, por así decirlo, ¿no? A principios de semana nosotros publicamos un artículo sobre la posibilidad de recomponer el eje PSDC, que hay voluntad de ambas partes con miras, como dice Tomás, a una articulación de mediano plazo. Sabemos que el próximo año hay elecciones, ¿no? ¿Cómo ves eso a propósito de lo que está haciendo el Frente Amplio ya, esta mirada doctrinaria, estratégica, en el caso de la centroizquierda? Bueno, mira, en primer lugar contarles que el Partido Demócrata Cristiano está en estado de Congreso, que es una cuestión, digamos, que nosotros cuyo objetivo principal obviamente es actualizar eh, las políticas, los programas, ponerse a tono con los nuevos desafíos de la sociedad, revisar nuestro acervo doctrinario, ideológico, y nosotros ya hace rato que estamos en estado de Congreso, 4 o 5 años, digamos, por diferentes motivos, esto ha ido alargándose en el tiempo. En este momento yo creo que ya en marzo debiéramos cerrar nuestro estado de Congreso y donde ahí se revisan también o de acuerdo a las definiciones que tome
este Congreso Ideológico, obviamente uno de los temas es revisar o se derivan de aquello las nuevas políticas de alianza, en qué lugar del espectro político nos vamos a ubicar. Lo que no, de alguna manera, lo que no obsta, digamos, que hoy día, con miras al desafío electoral, a los varios desafíos electorales que tenemos en el corto plazo, estemos permanentemente actualizándonos y conversando con otras fuerzas políticas para el fin de hacer alianzas electorales, pactos programáticos, más allá de que nosotros hemos declarado públicamente, digamos, que si la democracia cristiana hoy día no está en el gobierno, estamos súper dispuestos y disponibles para apoyar en el gobierno en todas aquellas cuestiones que coincidamos, y yo creo que lo hemos demostrado en este tiempo, pero también y disentir en aquellos temas que no nos representan, digamos, alguna propuesta. Claramente siempre en estas discusiones está presente el tema de cómo conformarse o reconformarse de acuerdo al nuevo panorama político. Y también al interior de la democracia cristiana, digamos, esta discusión es permanente. Yo en términos personales no tengo una posición clara respecto a si uno debe hacer una nueva configuración, digamos, de los partidos políticos, pero obviamente uno siempre está disponible para el diálogo. Claramente hoy día el escenario nacional, digamos, con esta gran cantidad de partidos políticos y la dispersión que eso acarrea, no es el escenario más favorable, digamos, para instalar nuestras ideas o las ideas de la centroizquierda en el espectro. Por lo tanto, lo que sí hoy día entiendo, hay conversaciones desde nuestro partido con todos los partidos del escenario hasta el Frente Amplio, digamos, en aras de cómo podemos llegar a acuerdos para las próximas elecciones y así reconfigurar el escenario político y poder tener acceso a los cargos del Ejecutivo que nos permitirán, digamos, llevar a cabo muchas acciones. Obviamente, esas conversaciones hoy día con fines a un pacto electoral también tienen por límites, digamos, aquello de las coincidencias que tengamos en términos programáticos. Así que yo tengo una gran esperanza de que por lo menos en el corto plazo lleguemos a acuerdos con todas las fuerzas políticas progresistas de este país, en aras de también poder detener el avance de la extrema derecha, que nosotros sabemos que se reconfigura un cuadro que es súper complejo en términos de tener avances y el desarrollo necesario para que dé respuesta a las grandes inquietudes de la población. Así que nosotros observamos con mucho interés todos los procesos de los otros partidos políticos, obviamente no vamos a opinar sobre aquello, pero es una discusión que tiene que estar permanentemente en el tablero, digamos, en aras de poder adecuarnos a los nuevos desafíos que nos representa las inquietudes de nuestro país o de la gente Sí. que habita en nuestro país. Sí, bueno, muchas veces las alianzas electorales terminan siendo alianzas políticas. La historia ha dado cuenta de aquello. Y los quiero llevar justamente a un tema que se vincula con lo electoral, pero también con el proceso constitucional, el plebiscito del 17 de diciembre, porque hay una especie de dilema en el oficialismo donde están entre comillas, atrasado respecto de una campaña por el a favor o el en contra. Sabemos que se inclina por el en contra, por una cuestión lógica. El texto todavía no está escrito, falta que pasen los expertos, eventualmente una comisión mixta, pero es más o menos claro que hay mucho pesimismo respecto de este texto, de que vaya a representar efectivamente a este sector. Y lo digo como dilema porque la opción a favor ya está desplegada hace rato, hace varias semanas, principalmente la semana pasada y esta, ya hay definiciones claras, concretas, la de José Antonio Kast, la de los partidos, los empresarios lo han hecho también. Uno podría quizás hilar un poquito más fino y ver cómo se está cubriendo desde los medios de comunicación. Y ahí, Tomás, te pregunto, ¿no? Si es que quizás el oficialismo se está demorando en definir una postura
¿Cuándo crees tú que es prudente? También está todo el tema del rol del gobierno, ¿no? Hay algunos dicen que espera que la oposición busca que el gobierno pise el palito y que esto termine transformándose en un plebiscito respecto del gobierno. Son varios elementos ahí que se tienen que conjugar y que, bueno, tienen que analizar obviamente los partidos oficialistas. ¿Cuál es tu posición? Sí, yo tengo una lectura un poco diferente de el dilema al cual supuestamente el oficialismo se está enfrentando cada vez con más fuerza respecto a si va por el a favor o el en contra, porque creo que el problema del proceso anterior fue haber tomado una definición muy de antemano, muy cerrada, muy con la voz propia o con la definición propia de lo que debería terminar estando en el texto constitucional y no y tal vez un poco cerrada respecto a qué los chilenos podían percibir del texto constitucional. Entonces se hizo una elección, ¿cierto?, mirando o muy pegada en lo que fue la elección del 7 de mayo, en que se obtiene una mayoría de movimientos sociales que en conjunto con fuerzas de izquierda, partidos de izquierda, digamos, fueron llegando a acuerdos y, no se, y se perdió de vista que se venía encima el 17 de diciembre, que era no me acuerdo, no, era el 4 de septiembre, ¿cierto? El 4 de septiembre fue la fecha del plebiscito anterior. No se miró el 4 de septiembre con suficientemente atención y terminó como terminó, ¿cierto? Yo diría que en este caso el aprendizaje sería mirar con cautela el proceso actual y no decantar una opción hasta que el texto esté terminado, ante el cual hay que posicionarse con naturalidad, ¿cierto? Y eso está casi, pero no está listo, ¿cierto? Hay algunas señales que hay que criticar con dureza, yo creo que en eso no hay que tener ningún pelo en la lengua, pero a mí me interpreta mucho lo que dijo la presidenta Bachelet en un inicio, que dijo, aquí hay que intentarlo por todos lados, que tengamos una constitución que deje satisfecha a las mayorías en el país, que fueron las que validaron el inicio del proceso, ¿cierto? Necesitamos tratar hasta el final de llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas representadas para poder interpretar las razones que iniciaron todo este proceso constituyente. Pensiones, salud, educación, entre otras cosas, ¿cierto? Los problemas que hay en pensiones, en salud y en educación. Pero en vista de las declaraciones de Beatriz Evia, la presidenta del Consejo Constitucional del Partido Republicano, que ayer en la noche estaba dando vueltas el video en donde ella decía que era imposible llegar a un acuerdo justamente en pensiones, en salud y en educación, que son las razones por las que la gente se movilizó y que luego los partidos políticos buscaron una solución institucional para el problema estructural que se diagnosticó. A mí eso me preocupa, me deja muy preocupado, porque creo que, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Beatriz Evia? Está diciendo, si no se aprueba el texto que yo quiero, Beatriz Evia, persona derecha, entonces no voy a estar dispuesto a avanzar. Eso es lo que está poniendo sobre la mesa la presidenta del Consejo Constitucional. Cuando se niega a llegar a cualquier acuerdo y a salir de su posición, ella lo dice muy claramente, dice, acá hay visiones demasiado contrapuestas y por eso yo no estoy dispuesto a moverme ni un centímetro de la definición que tiene ella sobre esas materias. Y es especialmente gráfico porque en realidad la diferencia radica en esas enmiendas que aprobaron en conjunto Chile Vamos y Republicanos sobre esas materias, ¿cierto? Que constitucionalizan la AFP, que consolidan el sistema de ISAPRE, que nos retrotraen a un punto anterior a la Constitución del 80, incluso en materia de educación, por ejemplo. Entonces, esas cosas son signos preocupantes porque no dan cuenta de un liderazgo republicano en el sentido real de la palabra, sino que de un liderazgo que se está llevando la pelota para la casa y eso al final cuesta caro. Eso ocurrió en el pasado y va a volver a ocurrir si es que lo toman de la misma manera. Sí, ahora Alexandra, con todas estas señales que describe Tomás, desde tu partido, bueno, desde el presidente, pasando por los parlamentarios, distintos dirigentes de la DC han dicho que el proceso como está ahora, con el texto como está ahora, ellos votarían en contra. Ahora, ¿qué se puede esperar o cuánto se puede esperar para tomar una determinación como digo, la opción a favor lleva ventaja, por lo menos en el ámbito comunicacional? Hoy día viene una encuesta Black and White que da cuenta de un salto significativo de la opción a favor y más allá de la credibilidad que le demos a ciertas encuestas o a todas las encuestas,
hay un trabajo comunicacional que se ha estado haciendo durante las últimas semanas. Voy a mencionar solamente un asunto, el hecho de que las organizaciones, muchas organizaciones sociales, se hayan estado movilizando durante las últimas semanas y no haya salido ni un lado. Estoy hablando, por ejemplo, de la CUT, de la NEF, ayer organizaciones de la infancia, ¿no? La Defensoría de la Niñez, Amnistía Internacional, alertando sobre cuestiones preocupantes del texto y no haya tenido ninguna cabida en medios de comunicación, también es sintomático de aquello, ¿no? Que se muestra una parte amable del texto y la otra se invisibiliza y eso evidentemente repercute en la opinión pública. Pero por otro lado, la opción en contra tampoco se ha visto como articulada, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que se debiera tomar una definición luego? ¿Se debiera esperar hasta el último y jugársela porque esto se apruebe? ¿Cómo ves ahí el escenario? Bueno, partir diciendo que coincido absolutamente, bueno, y el Partido Demócrata Cristiano también ya emitió algunos comunicados, nuestros personeros políticos han estado hablando de aquello, coincido absolutamente con Tomás en términos de que aquí lo que no podemos repetir es lo que pasó en el proceso anterior, digamos, tomar definición, y que lo hizo la mayor parte de la población, en términos de tomar ciertas posturas en aras a cómo ocurrió el proceso antes de que este terminara y ver bien y leer bien y entender bien, digamos, lo que se estaba proponiendo por el país y obviamente las campañas publicitarias nos ganaron. ¿Ah? No fue un proceso feliz, digamos, pero también la idea era no matar no matar al mensaje, digamos, y culpar Mm. al mensajero. Entonces, yo creo que lo que no podemos los partidos políticos desde la democracia cristiana y todo el arco de la centro-izquierda e izquierda, digamos, es repetir la experiencia anterior, que es anticiparse a tomar decisiones en cuanto si bien no ha terminado el proceso. Claramente estamos en una cosa, en un escenario bien complejo, donde hoy día las caluguitas, que es lo que menos tiene que ver con política, yo creo que hoy día estamos jugando a la antipolítica. La esencia de la política es lograr grandes acuerdos, que cada uno ceda los espacios que tiene que ceder para lograr acuerdos que den solución y respuesta a las demandas de la mayoría, y el tomar opciones hoy día eh, sin conocer el texto definitivo, yo creo que nos puede llevar a una debacle aún mayor. Claramente hoy día, como está el texto, a la democracia cristiana no la representa. En eso lo hemos dicho ya desde la semana pasada, el Consejo Nacional del Partido, la Mesa Nacional del Partido, ha ido manifestando, digamos, que los grandes temas, las grandes líneas que hoy día se conocen, obviamente, no nos representan y no creemos que den solución a los grandes temas, tal como decía Tomás, que fueron los que gatillaron este proceso. Y eso preocupa porque lo que estamos alimentando hoy día es, y quizás pueda ser muy duro el tema y muy duro el término, pero yo creo que lo que estamos alimentando es la ignorancia política, que la gente no se informe, no conozca, no discuta, no dialogue, no se entere, y además también tenemos a los medios comunicacionales, con el debido respeto que ustedes me merecen, digamos, pero claramente en una campaña que está poniendo de relieve aquellos temas que están instalados en lo que ha propuesto la extrema derecha y que muestran un lado amable. ¿Ah? ¿Quién se va a negar, digamos, a decir que en este país hay que no cobrarle contribuciones a los mayores de 60 años? Es maravilloso, fantástico, pero detrás de aquello no se mira qué es lo que puede ocurrir, digamos, con el erario nacional y quiénes son los beneficiados con aquellas medidas. Y obviamente no es la voluntad de los partidos de la centroizquierda y la de izquierda estar favoreciendo a aquellos sectores que obviamente tienen los recursos necesarios como para tener autogestión y poder desarrollarse en esta sociedad. Así que yo creo que le haríamos un flaco favor al proceso tomando posturas anticipadas, lo que no obsta decir que hasta el momento lo que hemos conocido, lo que estamos conociendo a la democracia cristiana no le satisface, como no le satisface la constitución actual, porque ya después de tantos años nos hemos dado cuenta que, o por lo menos toda la comunidad se dio cuenta hace un par de años, que no respondió a los cambios estructurales que necesita este país para un mejor vivir,
y obviamente hoy día tal como va el proceso tampoco nos representa. Mm. Pero tampoco podemos tomar decisiones anticipadas que nos lleven, porque más allá de aprobar o no aprobar un texto, yo creo que también hay que mirar lo que está detrás de aquello. O sea, hoy día tenemos un país que culturalmente no es el mismo de hace 30, 35 años atrás. Ayer se cumplían 35 años del no y nosotros recordábamos que frente a esa demanda que hubo en ese momento nos enfrentamos a una coyuntura histórica y supimos definir y hacer lo que teníamos que hacer. Hoy día también nos enfrentamos a una coyuntura histórica y el llamado a la comunidad es a informarse, a saber, a demandar, a dialogar, a disentir también, pero dentro de los ámbitos que la democracia permite. Así que Sí. yo creo que tenemos que esperar lo que viene. Ya de nuevo el texto está en manos de los De los expertos, expertos, sí. aunque el cuadro de los votos y cómo se va a manejar esto, no hay un escenario muy positivo, digamos, para que estas reformas que se están planteando no sean aprobadas. Y bueno, claramente, si las cosas se mantienen tal cual como están, la democracia cristiana debería tomar la decisión, desde mi opinión. Obviamente son instancias colectivas las que tenemos que tomarla, pero la democracia cristiana debiera rechazar. Sí, Tomás, ¿qué tendría que pasar para ti, para el sector que tú representas, para que esto pudiera ser un texto aprobable, digamos, ¿no? ¿Crees que está esa posibilidad? Los expertos van a tener bien poquitos días para poder hacerles cambios y después con la posibilidad de veto de vuelta del Partido Republicano. Y te lo pregunto por algo que tú mencionabas, o creo que Alexandra, el tema de la libertad de elección, ¿no? Que engloba este ítem, por así decirlo, el tema de la salud, de la educación y las pensiones. Es algo que los mismos integrantes de Chile Vamos, ni siquiera republicanos, han dicho que ellos no van a transar en eso. O sea, eso no va a salir del texto, va a quedar, evidentemente. Y para un sector como el que tú representas, me imagino que eso es algo difícil de poder aprobar, ¿no? Porque además, bueno, estamos constitucionalizando un poco el sistema que existe actualmente en esas materias. Y ahí entre paréntesis, hago un pequeño paréntesis, no deja de llamar la atención que la demanda ciudadana por mejores pensiones, por mejor salud, finalmente termine traduciéndose en mantener lo que tenemos actualmente. Evidentemente no tenemos buenas pensiones, la posibilidad de elegir en salud es para un porcentaje muy pequeño de la población, por lo tanto, esto que se dice que la libertad de elegir y que la mayoría quiere libertad de elegir, bueno, eso también es un poco ahí paradójico, ¿no? Pero bueno, te cedo la palabra. Para que mi sector se muestre favorable a un texto constitucional tiene que pasar algo muy sencillo. Simplemente que se reponga el proyecto del anteproyecto de la comisión experta que tuvo la firma transversal de todos los partidos políticos, ¿cierto? Y que eso significa que cada cual se dio un poco y se llegó a un punto de acuerdo justamente en salud, educación, pensiones, derecho a la vivienda, derecho a huelga, agua, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, sistema político, todos esos temas que hoy día nos dividen porque el Partido Republicano ha decidido imponer su programa en vez de llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas representadas. En realidad, el Partido Republicano está yendo en contra del consenso que su mismo comisionado experto firmó en un inicio, más allá de que haya tenido algunas diferencias con algunos puntos en particular. El anteproyecto sale íntegro de la comisión y luego el Consejo ha planteado enmiendas tremendamente regresivas y parciales, como parcialidades dominantes en el sentido de imponer una visión, ¿cierto? Lo que tendría que pasar para poder aprobar este texto es algo muy sencillo, es reponer el anteproyecto que contaba con la firma de todos los partidos políticos y que además se hace cargo mínimamente de los problemas que nos llevaron a la situación de partir este proceso constituyente hace casi 4 años, ¿ya? Entonces, no es mucho lo que se está pidiendo, ¿cierto? Es llegar a un punto medio, no es morir con la propia, ¿cierto? Es más bien abrirse a construir entre fuerzas diversas. Y eso es lo que quien domina el Consejo, quien tiene la responsabilidad, porque tiene la mayoría absoluta, no está dispuesto a hacer. Y el tema de la libertad de elección, en realidad, es una cantinela que típicamente de quienes creen en la subsidiariedad.
¿cierto? Como creen en el viejo pascuero, porque libertad de elegir, como bien tú decías, ¿qué libertad de elegir? Libertad de elegir libertad de elegir vivir en un campamento, por ejemplo, cuando el mercado concentra el suelo y obliga a las familias a pagar el 90% de su ingreso para pagar un arriendo. ¿Eso es libertad de elección? Eso no es libertad de elección. Eso es básicamente la ley del más fuerte. Y eso es lo que se repite en muchos de los temas de servicios sociales, educación, salud, vivienda, como citaba el ejemplo. Eso no es libertad de elección, es una falsa libertad. Es la libertad del que puede pagar, del que tiene en su bolsillo. Eso fue lo que inició las movilizaciones también del 2019, ¿cierto? La indignación. La indignación con esa situación de desigualdad de oportunidades. Eso fue lo que motivó también las protestas estudiantiles de las que el presidente actual fue parte con tanta fuerza. Entonces, yo creo que ahí, con el tema de la cantinela de la libertad de elección, se le habla a los propios porque las grandes mayorías de trabajadores no se sienten interpretados con esa supuesta libertad. Y también tú mencionabas el tema de pensiones. La derecha viene hace ya un tiempo vendiendo esta pesadilla de que el Estado se va a robar tus ahorros previsionales. Pero en realidad los trabajadores y las trabajadoras no necesitan imaginar ninguna pesadilla. Las pensiones son bajas en Chile. Y según la última encuesta CEP, la tercera prioridad de los chilenos es cambiar el sistema de pensión. O sea, no se necesita una fantasía de que las cosas van a empeorar. La situación ya está mala. La tasa de reemplazo de Chile es mala en comparación al promedio de la OCDE. Tenemos una diferencia de 25 puntos porcentuales. Entonces, con todos esos elementos sobre la mesa, a mí me quedan dudas a veces de cuánto asidero van a tener estas posiciones de la derecha. La gente está enojada con el gobierno de turno, eso es verdad. Cree que la política es decepcionante y no confía en los políticos, eso es cierto. Pero a mí me parece que estas posiciones de la derecha de ir por la supuesta batalla cultural es un despeñadero, porque hay un sentido común que indica que el sistema que ellos defienden no ha funcionado. Bueno, les propongo seguir hablando de este tema, pero a la vuelta de la pausa, revisar lo que está pasando en la vereda del frente, en la oposición. Yo sé que ninguno de ustedes es de derecha, pero desde el punto de vista del análisis es interesante ver lo que está pasando en ese sector. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. En Sala Máster de Radio Universidad de Chile se presentará la 13ª versión del Festival de Jazz Chile Europa 2023, que convocará durante 5 días a 16 artistas europeos en diferentes presentaciones junto a músicos chilenos. Entre el miércoles 11 y el sábado 14 de octubre, los invitamos a disfrutar del Festival de Jazz Chile Europa aquí en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es gratuita, con cupos limitados y por orden de llegada.
El Festival de Jazz Chile Europa se consolida año a año como un importante evento de intercambio cultural entre Europa y Chile. Además, el domingo 15 de octubre se realizará un gran cierre al aire libre en la Aldea del Encuentro, ubicada en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9750 La Reina, y que contará con la participación de Ángel Parra Trío. Ya lo saben, Festival de Jazz Chile Europa 2023, 5 días de música que reunirán a destacados artistas provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Valonia, Bruselas, Francia, Italia, Polonia y Suiza, junto a diferentes músicos chilenos. Entre el miércoles 11 y el sábado 14 de octubre en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Entrada gratuita, cupos limitados y por orden de llegada. Más información en @JazzChileEuropa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve con 9:06 de la mañana de este día viernes 6 de octubre. Seguimos en el panel de conversación con nuestros invitados, Alexandra Núñez y también con Tomás Leighton. Yo había adelantado antes de la pausa que pudiéramos conversar un poco lo que está pasando en la vereda del frente, la derecha, que parece bien enredada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay posiciones bien contrapuestas, más allá de que, como decía también antes, se ha dado una señal en pos del apruebo, del a favor, ¿no? Pero dentro de eso también hay matices. Ayer, por ejemplo, el diputado Henry Leal de la UDI decía que marcarse hoy día con el a favor es un error. Y dentro del Consejo y del proceso que viene también hay opiniones que son disímiles. Por ejemplo, desde la UDI han hecho un llamado al Partido Republicano para entender que su texto van a haber modificaciones, y por otro lado desde el Partido Republicano han llamado explícitamente a que no busquen doblarle la mano a decisiones que ha tomado el Consejo. Tienen una pugna interna, esto también se ha ido presidencializando con la posición, por ejemplo, de la alcaldesa Evelyn Matei y a quien le respondió también esta semana José Antonio Kast. Parto contigo, Alexandra, ¿cómo ves el panorama en la oposición? Yo no espero en términos personales mucho de la derecha, ¿eh? Yo creo que ellos están o sea, el tema clave lo acabas de señalar tú. Yo creo que esto no sé si presidencializó, pero sí está súper ligado a todos los procesos electorales que vienen. Como ustedes saben, yo vivo en regiones, en una región bastante, o sea, una de las regiones pequeñas del país, donde obviamente los movimientos políticos que hacen todo en aras de hacer alianza o negocios políticos, que no son malos, digamos, per se, pero cómo empiezan a negociarse las futuras candidaturas para alcaldes, consejeros regionales y todos los procesos que vienen, gobernadores y demás, están sujetos a estas conversaciones. Por lo tanto, el objetivo de ganar espacios políticos, que es súper legítimo en política, para eso estamos, digamos, uno no puede dejar de lado que eso es lo legítimo, cómo se define aquellos los caminos que uno busca para lograrlo. Entonces, yo creo que uno de los peligros latentes es que el proceso constitucional de alguna manera está súper ligado a los resultados electorales que la derecha espera para los próximos procesos. Y eso enturbia cualquier decisión que en conciencia quieran tomar algunos o los partidos, digamos, como colectivo. Es un panorama súper complejo. Yo creo que no logro avisorar aún qué hay detrás de cada uno de los discursos o de cómo se plantean. Obviamente el proceso, si este proceso fracasa, vamos a seguir con la constitución actual. Yo creo que la derecha está ligada a ambos resultados, por lo tanto, a ellos, más allá de las escaramuzas que tienen, ellos están ya en una situación que les satisface plenamente, digamos, que de alguna manera consolida el modelo neoliberal, de alguna manera consolida todo aquello que se ha estado haciendo
durante todo este tiempo y que nos ha llevado a la situación social, de injusticia, de inequidad, que llevó a las manifestaciones que desataron todo aquello. Así que yo no confío mucho en estas escaramuzas, no sé a qué puerto nos van a llevar y como te digo, y además en términos de que, como dice Tomás, el escenario ideal sería que se aprobase o se llevase a la discusión el texto de los expertos, que si bien no satisface plenamente a todos, pero quizás esa es la idea, que no nos satisfaga plenamente a todos, eh, para así dar cuenta que todos estamos en la misma situación. Pero yo creo que ambos escenarios que se avisoran satisface en parte o mayoritariamente a los partidos de derecha, y creo que culturalmente aquellos sectores más progresistas de la derecha, entre comillas, eh, como Evópoli o aquellos que se declaran más liberales, cada vez son más liberales en los temas económicos, pero cada vez menos liberales, digamos, en los temas más éticos, más culturales, más sociales, y complejiza mucho el panorama. Así que yo de verdad veo mucha escaramuza, pero tengo mis serias dudas de que esto llegue a un buen puerto en términos de que satisfaga aquella demanda que hoy día está, que elaboremos y desarrollemos y lleguemos a un texto que reponga o que de alguna manera facilite que un Estado social de derechos se instale y donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Y en eso también estoy súper de acuerdo con Tomás en términos de que esto de estar instalando la libertad que la libertad de elegir hoy día está restringida y limitada a un sector de la población muy minoritario. La gente cuando no tiene que comer, cuando la gente no tiene ingresos seguros, cuando la gente no tiene cómo comprar remedio, no tiene cómo acceder a una buena pensión, no es libre. Eso no es el concepto de la libertad, por lo menos que de la democracia cristiana entendemos. La gente es libre para desplegar sus talentos, habilidades y ponerlas al servicio del país cuando tiene a lo menos la habitación, la vivienda, la salud y el trabajo y la educación garantizados. Ahí podemos desplegar nuestras alas, pero antes estamos súper contritos y limitados por las urgencias del momento. Entonces ahí nadie es libre. Entonces esto de la libertad de elegir, ¿quiénes son libres para elegir en este país? Los que tienen dinero, y eso lo vamos a tratar de consolidar. Entonces yo la verdad es que no veo mucha intención, más allá de estas escaramuzas propias, de instalar, y yo creo que todo esto que está pasando en la derecha está sujeto a los temas electorales que vienen y cómo ganar espacio para negociar mejor, digamos, mis candidatos y mis espacios electorales y el acceso, digamos, al poder. Sí, bueno, ahora también está la posibilidad, Tomás, de que la derecha se exponga, lo decía también ayer el diputado Henry Leal en conversación con Radio Cooperativa, a una derrota cultural. Él decía, hay un riesgo de que después del plebiscito nos acusen de que tuvimos una derrota cultural, haciendo esos cálculos, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó a la izquierda después del plebiscito de septiembre. ¿Cómo ves tú eso? Porque claro, se muestran diferencias por un lado, a través de la prensa, está Evelyn Matei por un lado, Kast por el otro, pero en temas como lo que hablábamos antes de la libertad de elección, de mantener un determinado sistema en materia previsional, por ejemplo, de salud, ahí hay coincidencias absolutas, ¿no? Y qué duda cabe que en el momento de eventualmente formar gobierno, si es que eso ocurre, van a estar más unidos que divididos. Eso al menos parece respecto de las coincidencias en materia económica. ¿Cómo ves tú ahí la situación en la derecha? Sí, sorprendentemente estoy de acuerdo con lo que dijo ese diputado. ¿No? ¿Es un diputado? No, Sí, no, de la UDI, Henry Leal. el diputado de la UDI, Henry Leal, porque de verdad pareciera que hay varios consejeros republicanos, y no solo eso, de verdad pareciera que el líder de los republicanos, José Antonio Kast, ha interpretado la victoria electoral que tuvieron con la elección de los consejeros constitucionales como una supuesta afirmación de que de ahora, de un momento a otro, la gente es antiprogresista, ¿cierto? Que es una especie de maximalismo que es verdad que funciona un poco en espejo a la primera constituyente.
y lo que han propuesto los republicanos, ¿cierto? Es que como que han intentado traer los debates de otros países, ¿cierto? De Estados Unidos, por ejemplo. Han intentado copiar a las posiciones de la derecha radical en Estados Unidos, hablando de que hay una guerra cultural, hay una batalla cultural, ¿cierto? Y que ellos tienen que jugar una carta anti-woke, ¿cierto? Que es como básicamente reducir de que de todos los que somos de izquierda, lo único que nos importa son los veganos y que queremos que hayan delincuencia y que haya libertinaje, etcétera. Pero en realidad, según las encuestas, esa fórmula de adoptar ese discurso de poner la carreta delante de los bueyes, de extremar el consejo hacia la derecha, ha tenido poco éxito si uno mira los sondeos de opinión, ¿cierto? Y no solamente eso, no solamente tú citabas la encuesta Black and White, pero por ejemplo hoy día salió una encuesta de la UDP, tengo el dato acá, ¿cierto? Que hay alrededor de un 62% de los consultados que votarían en contra del texto, y eso ha experimentado una subida respecto a los que se inclinarían por el a favor. Y creo que aquí justamente la clave de la presidencialización del debate es interesante, porque si la suerte del apruebo en el primer proceso parecía haber estado ligada al apoyo que había al presidente Boric, yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es que el porcentaje de en contra está consolidándose con la baja del apoyo del precandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha caído 10 puntos en intención de voto. Y eso es lo que ha permitido que Matei lo alcance o lo supere en las encuestas, ¿cierto? Yo creo que en ese caso hay algo interesante ocurriendo en cómo a veces exportar debates de afuera no tiene rédito suficiente cuando la realidad de los trabajadores es otra. Y en concreto, ¿por qué la gente está poniéndose en contra? Por ese discurso beligerante de la ultraderecha. Pero no solo porque sea beligerante y porque lo encuentren exagerado, sino porque la derecha hizo campaña diciendo que le iba a resolver los problemas a la gente, la mano dura contra la delincuencia, etcétera, y resulta que es más complejo que eso, ¿cierto? Cuando ganan las elecciones ahí es otra cosa. Pero además, especialmente en una elección sobre un texto constitucional, me parece que se compraron un problema. Sí, la encuesta Black and White, para dar el dato completo, revela que la opción por el a favor aumenta desde un 31% a un 47%, por eso que el dato ahí es bien llamativo. Ahora, hay que ver cómo otras encuestas también, ¿no? Y cómo evoluciona esto en las semanas. Yo los quiero llevar a... Sí, Tomás, ¿Puedo citar el dato de la encuesta Lab por UDP? favor. ¿Cierto? La encuesta Lab UDP salió hoy día, ¿cierto? En el plebiscito de salida para la nueva constitución que se realizará el 17 de diciembre de 2023. Usted votará 62% en contra, 24,7% a favor. En el mes anterior, el en contra había tenido un 59,9% y en julio había tenido un 44,2%. O sea, pasó. El en contra pasó de un 44 a un 59 y hoy día un 62,7%. Encuesta Lab con UDP. Bueno, ahí son dos encuestas que dan resultados bien disímiles, ¿no? Pero por eso hay que ver el panorama en su totalidad. Los quiero llevar a otro tema a propósito de discursos beligerantes que decía Tomás, porque esta semana ha estado bien marcada por eso, ¿no? A propósito de el debate respecto del veto a la ley de usurpaciones, ha habido declaraciones bien, lo decíamos esta semana, lamentables, desafortunadas. Se ha acusado, por ejemplo, al oficialismo de estar del lado de los delincuentes, de los usurpadores. Se han instalado también varias ideas y no ha sido el tono más adecuado de lado y lado. Quizás algunos actores del oficialismo tampoco han contribuido para eso, pero quiero preguntarles cómo ven el debate de este veto a la ley de usurpaciones. Ayer decíamos que los ausentes probablemente de esta discusión han sido los expertos, y ayer justamente hablamos con uno de ellos, con Cristian Riego, abogado, profesor de Derecho Penal, que dijo que los riesgos de la ley de usurpaciones se mantienen todavía en una serie de ámbitos, pese al veto. Y él lo explicaba bien en un artículo que está en nuestro diario electrónico. Lo mismo planteó durante esta mañana Salvador Millaleo,
abogado, ¿no? Profesor de la Universidad de Chile, que él señalaba que hay muchas situaciones distintas que las engloba la misma ley. Por lo tanto, eso genera una serie de dificultades. Alexandra, ¿cómo has visto el debate en lo político, ¿no? Y también en estos aspectos que han sido debatidos, ¿no? Por esta ley de usurpaciones. Se ha dicho, por ejemplo, el tema de los campamentos, que se van a aplicar penas de cárcel a quienes ocupen campamentos, ¿no? Una serie de dichos de algunos medios caricaturescos, ¿no? Que se han dado durante esta semana. Bueno, yo creo que por esencia esa es una ley súper compleja. Yo he estado leyendo las opiniones de algunos expertos en el tema. Eh, no soy abogado, así que de repente esta cosa de una palabrita más o menos me complica, digamos, para entenderlo en su cabalidad y no decir algunas cuestiones que puedan hacer caer en el error o yo misma, digamos, no entender bien el tema. Referente al tema de las usurpaciones, bueno, esto de que los campamentos y que algunos campamentos que estén en un listado y otros no, bueno, todo eso lleva a cuestiones que son hoy día y que están latentes en nuestra realidad en términos de que yo creo que hay una cultura instalada y que va a ser muy difícil de desinstalar, que es esta cosa del gatillo fácil. En una sociedad como la chilena, que era años atrás muy pacífica, que entendía que había instituciones y que los conflictos se solucionaban por la vía institucional, y que existía una ley, digamos, que en el sentido común o el saber de la gente común, digamos, era esto de que yo podía defenderme si era atacado en mi casa, qué sé yo. Hoy día todo esto se amplía en todos los horizontes y hay una lectura súper difusa, digamos, de hasta cuándo llegan mis facultades para poder defenderme del otro y el otro, o cuándo se entiende que me estoy defendiendo, es una discusión súper difusa. Y yo creo que hay que mirar hoy día, en mi opinión, el tema de en qué momento estamos instalados, que las mismas condiciones culturales han llevado que esta cosa de que esté tan instalada la delincuencia y que ya pasó a ser parte, digamos, de nuestra forma de vivir, entonces la gente se arma, entiende que tiene derechos sobre aquello, y yo creo que esta confusión en que hoy día sí puedo, va a ser en flagrancia absoluta, una toma, entonces es mi propiedad, yo puedo ir, defenderme, retomarla, no sé qué significa eso, cuánto está normado, cuánto me lo permite, cuánto no. Entonces yo creo que eso lleva a un horizonte súper complejo, no solo para aquellos que hoy día, que es súper lamentable, porque la gente no se toma un terreno porque le dan ganas, ¿no? Más allá de que puede haber algunos, pero son los menos. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy día me voy a ir a tomar un terreno porque tengo ganas de vivir en una toma. Obviamente detrás de aquello hay muchos dramas, pero yo que me considero un activo político y que no soy especialista en el tema, en las fronteras se me complican y no sabría cómo explicar aquello. Para la gente común y corriente, digamos, yo creo que complejiza muchísimo más. El tal cosa del gatillo fácil, yo creo que es un riesgo. Es muy fácil leer muchas veces en WhatsApp, en redes sociales, que se robaron una bicicleta, entonces hay que matar a esta gente. Y bueno, yo creo que todos se van a ver en situaciones complicadas, porque si la gente entiende que tiene libertad hoy día para tomarse la justicia por su mano, que esa va a ser la lectura finalmente. Si aquí no es un país, hoy día en el escenario que estamos, la gente se informa por las redes sociales, se informa parcialmente, muchas veces equivocadamente, muchas veces por fake news. Entonces, yo creo que eso es un riesgo para todos. ¿Ah? Es una política muy represiva, es una política que lee mal, una vez más, lo que está sucediendo, que es la casuística, no lee las señales anteriores y que de alguna manera busca dar una solución fácil a un problema que es estructural, de fondo, y un Estado que no aborda las soluciones de fondo, que se permite con esta ley tratar de acallar el resto, y yo creo que eso nos puede llevar a un precipicio aún mayor, porque obviamente estamos presionando a aquellos sectores mayoritarios que no tienen acceso a la vivienda y por lo tanto, y esto se puede traducir en todas
actividades de nuestro quehacer de la vida cotidiana, digamos. Esto de entender que tenemos libertad para tener un arma y poder defender mis bienes, mis propiedades, sin correr riesgo, que puede ser súper malentendido, se instala como una constatación y la gente vamos a correr riesgo todos, digamos. Yo creo que esa es una política aún más peligrosa y además esto de la autodefensa y todo ya estaba instalado y por lo tanto la discusión además no contribuye a que esto se entienda como una situación y una política y un marco regulatorio súper complejo y delicado. Sí, ahí Tomás, bueno, sumado a lo que preguntaba antes y lo que señala Alexandra, ¿cómo has visto a la ministra Toá durante esta semana que se le ha observado complicada en las sesiones del Congreso? Esta semana también se votó una norma sobre porte de combustibles que se rechazó como lo esperaba el oficialismo y ha habido dichos bien poco amables, por decirlo de alguna manera, en contra de la ministra Toá. Ayer, por ejemplo, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, decía: la ministra o sabe poco de derecho o interpretó maliciosamente la norma a propósito del tema de las usurpaciones. Ha habido, por eso decía, un cruce ahí bien poco amable, ¿no?, en el Congreso y particularmente contra la ministra Toá. Y a esto sumo otra interpretación que se está haciendo, que es que la única que ataja todos los goles es la ministra Toá. Bueno, esta semana también vimos al ministro Elizalde, en otras ocasiones ha ocurrido con el ministro de Justicia, y pone quizás ahí la luz de alerta respecto del rol de la ministra vocera de gobierno. Sé que mezclé hartos temas, pero nos quedan poquitos minutos, así que ahí apelo a su capacidad de síntesis. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con cada una de las palabras que ha usado la ministra Toá en el debate de la ley de usurpaciones, principalmente por lo que tú citabas que había dicho el profesor Riego, ¿cierto? En mi interpretación, el proyecto establece un transitorio, ¿cierto?, que exceptúa los campamentos que están en el catastro, de la detención en flagrancia, de la restitución anticipada, pero no de la pena de cárcel. El problema, justamente, es que si no cambiamos las penas, a todas las personas que están en campamento se les puede aplicar cárcel. Este debate, por eso, retrata de cuerpo entero a una derecha que criminaliza a quienes injustamente no tienen un lugar para vivir y se ven obligados a vivir en campamentos, ¿cierto? El gobierno reconoce el punto de partida, ¿cierto? Es que muchas de las tomas son fruto de la corrupción. Cuando los narcotraficantes usurpan terrenos para vender lugares, ¿cierto?, en estas determinadas tomas VIP, ¿cierto? Pero nada de eso justifica en lo absoluto que se condene a alguien solo por vivir en un campamento, que es lo que hace la ley, ¿cierto?, que quiere meterlos a la cárcel. Y yo no sé si le estamos tomando el peso a la injusticia que plantea la derecha en esta ley, considerando lo que yo ya adelantaba antes, ¿cierto?, que hay privados que concentran el suelo y que luego le cobran un porcentaje exorbitante de su ingreso a las familias para poder pagar un arriendo. Y además me parece que es humillante con la propia historia de quienes habitan la ciudad de Santiago, por ejemplo, ¿cierto? Yo no sé si la derecha quiere con esto tratar de criminales también a quienes poblaron Santiago en campamento en un inicio, ¿cierto? Quieren tratar de criminales a los abuelos, a los padres de la mayoría de la gente que vive en las poblaciones hoy día. Esa es la idea de la derecha. Y por otro lado, mi tercer punto sería que lo problemático de la ley de usurpaciones es que finalmente, por intentar solucionar un problema, termina promoviendo los enfrentamientos entre civiles. Y ahí conecto con lo que decía Alexandra del gatillo fácil. Es la misma receta. Es una receta que indiscriminadamente busca criminalizar la pobreza y resolver problemas impresionantemente difíciles con recetas mágicas de mano dura. Y eso no se condice con la complejidad de los problemas, y yo espero que la derecha recapacite, y enhorabuena que tengamos un gobierno valiente que se atreva a vetar una ley así de injusta con los pobres de nuestro país. Sí, cortito, Alexander, porque nos queda un minuto respecto a lo que preguntaba a Tomás sobre el rol de la ministra Toá, como se la ha visto esta semana, un poco sobrepasada también por las circunstancias y esta idea de que es la ministra que va al choque, ¿no?, por decirlo así coloquialmente. ¿Cómo has visto ahí a la ministra Toá?
Bueno, partir diciendo que el diálogo político hace mucho rato que no se conduce en tono amable, digamos, ¿ah? Y los sectores progresistas, por lo menos desde mi opinión, no han sido los que han empezado, digamos. Hay otros que hacen uso de aquello, es su modo de conectarse, ser agresivos, digamos, porque eso, estar enojado es lo que hoy día vende. Yo también concuerdo con Tomás en esto de que yo, por lo menos, mi opinión personal es que la ministra Toá ha estado impecable, ¿ah? Y que nos representa a muchos, ¿ah? A muchos. No sé si mi partido va a decir esto mismo, pero en términos personales, por lo menos a mí me representa absolutamente y también representa, digamos, la desazón, no sé si llamarlo rabia, ¿ah? Pero la desazón en términos de que la discusión de aquello nos está llevando a cuestiones más complejas aún, ¿ah? La desazón en la política cuando uno trata de dialogar, trata de llegar a acuerdos, trata de hacer entender al otro, pero esta cosa corta, malintencionada, de hacer interpretaciones súper complejas, obviamente hacen que el diálogo no sea fácil y yo creo que también llega el momento en que uno tiene que golpear la mesa y decir las cosas por su nombre y ponerle nombre a aquello que creemos que es súper peligroso, en términos que no, esto nos puede llevar al tema que yo quise graficar, no sé si buenamente, pero en términos de que hoy día esto de que la ley me va a permitir tener un arma en mi casa y si yo me siento amenazado, disparar y matar a otro y agredir y eso cambia absolutamente la dinámica de cómo deberían tomarse las decisiones o llegar a acuerdos. Entonces, yo concuerdo absolutamente con lo que ha dicho la ministra en este tema, como en otros. Yo creo que ella ha estado súper impecable y se ha desbordado, yo creo que es porque, bueno, es súper frustrante, yo creo, tener este diálogo de sordos donde se ponen una vez más los privilegios de algunos por sobre la esperanza y el bienestar de las mayorías. Bueno, vamos a ver qué ocurre con este veto, que es una noticia en desarrollo. El gobierno le quitó ayer la urgencia a este veto, pero va a seguir siendo tema durante los próximos días. Alexandra Núñez, muchas gracias por acompañarnos Gracias a durante ustedes. esta mañana. Muy amables. Y Tomás Que estén muy Leighton, bien. que tengan buen fin de semana largo. Hay algunos que se les olvidaba que el lunes es feriado. Ahí el recordatorio. Fin de semana largo, que tengan un excelente descanso. Muchas Igualmente, gracias, que buenos estén muy días. bien. Chao, Alexandra. Chao, Tomás. Nos Gusto. vamos a la pausa, son las 9:32. A la vuelta está Diana Porra con ustedes. Diana Porras. Estaba pensando